Colosenses capítulo 3. Uno de los deseos del Señor es que cada hijo de Él se convierta en un vencedor. Usted sabe que desde el momento que Él nos trae a nosotros al Evangelio, el deseo de Él es que este hombre, esta mujer que viene en problemas, en vicios, viene, hermano, frustrado, acomplejado, venga destruido. Lo primero que desea el Señor en la vida de este creyente es que se convierta en un vencedor. ¿Por qué? Porque los vencedores son personas que se comprometen, no se limitan. Esto es como cuando alguien tiene una empresa, un trabajo, un negocio, ¿verdad? Estas personas, cuando se comprometen en hacer las cosas dentro de su negocio, lo que se encuentran es con bendiciones, lo que se encuentra es con cosas que les van a exigir no limitarse. Por lo tanto, estas personas alcanzan algo en la vida. Aparte, a la luz de la Biblia, vemos que los vencedores no se involucran en el Señor solamente, sino que se comprometen de lleno a trabajar por el Señor. Es decir, no limitan absolutamente nada, sino que automáticamente se dan en todo sentido. ¿Por qué le digo esto? Porque el que se involucra en las cosas de Dios solamente es uno que solo participa y espera algo a cambio si no se le dan las cosas o se pudre todo. Porque solo está participando o solo está involucrándose nada más. Lo tremendo es que el que se compromete a trabajar para Dios, no importa es decir, es mejor dicho, se impone una obligación personal y no le importa si lo van a premiar o no. Él simplemente hace la obra que Dios le ha mandado hacer y de esa manera él se da al Señor. ¿Por qué lo hace? Porque ha comprendido que Dios paga mejor. Porque usted debe de entender, y yo, que al trabajar para el Señor, al servir al Señor, quien nos va a pagar a nosotros es Dios. Y qué mejor paga, porque yo creo, hermano, que esa paga es mucho más mejor que cualquier otra cosa. Esto es como cuando a uno lo llama el Señor a trabajar con Él. Muchos de los que hemos sido llamados, porque por lo general el Señor no llama vagos, llama gente trabajadora, gente que conoce el compromiso, que sabe que es comprometerse. Y el Señor llama a esas personas. Por ejemplo, a Pedro, a Juan, a todos ellos, los llamó trabajando, porque sabía que esas personas no iban de ninguna manera a abandonar su trabajo. Por lo tanto, el Señor llama a este tipo de personas para que ellos, hermano, hagan el trabajo que les está pidiendo. Por eso Pablo dijo, y esto es lo que debemos de comprender aquellos que trabajamos para el Señor, en Colosenses capítulo 3, versículo 23, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esa es la clave. Desde el primer momento que usted va a trabajar para el Señor o va a darle un servicio a Dios, lo primero que debe de adoptar en su vida es que lo va a hacer para Dios, no para el hombre. Porque si lo hace para el hombre, cuando el hombre falla, entonces se arruina todo. Pero si usted lo hace para Dios, téngalo por seguro que Dios se va a glorificar. Y sigue, fíjese, dice: sabiendo, versículo 24, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. ¿Oyó eso? Esto es lo que ha entendido el que camina como un vencedor. Ha entendido que el que va a pagar mejor es Dios. Y esa es la razón del por qué, hermano querido, el Señor llama a sus hijos. Porque Él quiere que se conviertan en ese tipo de personas. Porque después que te conviertes en un vencedor, te eleva a otra dimensión el Señor. Es decir, te lleva a que seas más que vencedor. Entonces, cuando ya te conviertes en un más que vencedor, es distinto, es mucho mejor. Es decir, el más que vencedor es aquella persona que no necesariamente no tiene problemas. Creo que tiene más problemas un más que vencedor que un vencedor.
Es aquella persona que a veces es derribada, como decía Pablo, derribado pero no destruido. Es aquella persona que tiene y pasa un sinfín de sinsabores en la vida. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice más que vencedor? Y eso debe de plasmarlo en su corazón usted, porque el más que vencedor es aquel que, a pesar de todas las cosas que le puedan pasar en la vida, sigue adelante peleando la buena batalla de la fe, sabiendo que a quien sirve es al Señor, sabiendo de que nada lo va a detener ni nada lo va a alejar de su compromiso ante el Señor. Y no va a apagar su lámpara, porque el día que usted y yo, dentro de nuestra familia, dentro del lugar donde nos movemos, apaguemos la lámpara, muchas personas van a ser afectadas. Póngale que quizás no vayan a ser afectados un montón, quizás sus hijos, quizás las personas que están alrededor suyo. Quizás esas personas pueden ser afectadas porque usted apagó su lámpara. Horrible sería eso, porque se afecta negativamente. Entonces uno debe de comprender de que a pesar de todas esas cosas, uno debe seguir adelante. Porque esto es lo que está diciendo acá el apóstol. Aparte, esta es la razón también, en este versículo, del por qué no le afecta si lo reconocen o no lo reconocen. Esa es la razón del por qué, hermano querido, uno dice, bueno, si me reconocen, bueno, si no me reconocen, me da lo mismo. Porque yo a quien sirvo es al Señor. Lo triste es que el que solo se involucra esperando siempre algo a cambio del hombre. Y mire, no vaya a esperar a cambio del hombre, porque el hombre es falluco, falla, hermano. Nunca vaya a tener esa mentalidad mientras camina en el Señor. Claro, aquellos que estamos comprometidos hemos entendido lo que significa compromiso. Compromiso significa acuerdo o promesa por lo que alguien está obligado a algo. Es como un pacto o un trato. Ese es un compromiso. Es decir, nosotros estamos obligados a eso. Por eso, hermano, es que cuando Pablo se convirtió, y esto me impactó descubrirlo, porque cuando Pablo se convirtió en el camino de Damasco, sus palabras fueron un compromiso. Él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Solo eso dijo. ¿Qué quieres que haga? En otras palabras, estoy dispuesto a hacer la obra. Estoy dispuesto a predicar. Estoy dispuesto a ayudar a los santos. Estoy dispuesto a trabajar para tu iglesia. Y, hermano, y anunciar el evangelio a cambio de nada. Mire qué grande. Estoy dispuesto a todo eso. ¿Qué quieres que haga? Y ahí el Señor empezó a instruirlo. Pero me impacta lo que dice 1 Corintios 9, del 16 al 18 en la Biblia, lenguaje actual. Mire cómo dice este versículo. Dice lo mismo, solo que aquí, ahí lo va a ver usted, pero solo que aquí es impresionante. Me impactó porque me hizo recordar mis comienzos del evangelio en los momentos más difíciles de mi vida. Y, hermano, dice así este versículo del 16 al 18. Dice, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Yo no puedo esperar que se me pague para anunciar la buena noticia. Versículo 17. Pues no se me preguntó, y esto me impactó a mí en un momento difícil, pero súper difícil de mi vida, y ahora como que me lo volvió a decir el Señor. Repito, versículo 17, yo no puedo esperar que se me pague para anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. Oiga eso. O sea, en el espíritu ya hay una orden específica para que este vaso hable la palabra. Por ejemplo, a mí me dieron una orden nada más, y es la orden que hago. A mí me dijeron un día que tenía que decidir o irme o quedarme. Me dijeron estas palabras, las oí claras. Me dijeron, yo solo quiero que tú prediques y yo me encargaré de lo demás. No te preocupes de nada. Y yo digo, Dios mío. Y en los momentos de problemas y situaciones y cosas,
Tú solo hablas la palabra. Por eso es que predico yo, hermano. Porque mi trabajo es ese. Y entonces hablo la palabra y la enseño. Porque yo sé que Dios me lo ordenó. Y me lo ordenó clarito. Recuerdo que estaba por irme, hermano. Hace muchos años atrás, póngale unos 18, 20 años. Y caminando me dijo el Señor, no, solo habla la palabra, no te preocupes del otro. Bueno, y entonces, Señor, yo voy a predicar el evangelio. Eso es lo que voy a hacer. Y por eso es que me dedico a predicar el evangelio, hermano. Y Pablo ahora me lo recuerda, se me ordenó hacerlo. Pero note, versículo 18, pero entonces dice, ¿qué gano yo con esto? Nada menos dice que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia. ¿Oyó eso? Sin recibir nada a cambio, es decir, anunciarlo sin hacer valor, dice Pablo, sin hacer valer, mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. ¿Oyó eso? Este es el pensamiento del que adopta una mente de vencedor. ¿Por qué? Porque ya tiene una orden en él. Por eso, hermanos, los vencedores se comprometen en sus proyectos. En cambio, el que solo se involucra, si no recibe reconocimiento, deja todas las cosas a media. Y eso es lo que nosotros no debemos de hacer delante del Señor. Por eso cuando alguien está comprometido, se nota. ¿Por qué? Porque da lo mejor de sí. Es decir, uno trata de dar lo mejor de sí. Como el músico, como el que sirve, como el que hace la obra, como el que predica, quiere dar lo mejor de sí, se capacita, se prepara. Hermano, es algo que a uno lo mueve, porque uno desea dar lo mejor de sí. Otra cosa, hay una gran diferencia entre los perdedores y los ganadores. Por ejemplo, los perdedores se involucran, pero no toman acciones en verdad. Solamente es una involucración nada más dentro de algo que se está haciendo. En cambio, los ganadores se comprometen a dar lo mejor que tienen. No importa lo que sea, pero dan lo mejor que tienen. Por eso, hermano, es que el que solo se involucra es pasivo. En cambio, el que se compromete es ferviente en espíritu. Por eso es que el Señor dijo en Hechos que cuando iban a escoger a los diáconos, a los 7 diáconos, dijo que escogiera gente ferviente en espíritu. Quiere decir que se necesita despertar a ese furor espiritual en uno. Lógicamente, el enemigo lo que no quiere es que eso pase. Pero se necesita ese furor para que de esa manera podamos marcar diferencia en el ámbito espiritual. Y así de esa manera se va a hacer más fácil para que los líderes, pastores, profetas, apóstoles, maestros y evangelistas puedan dedicarse a lo que tienen que dedicarse, a la oración y a la palabra. Porque ese sería el descanso y ese sería el orden que Dios, hermano, pide a sus ministros. Y que los demás, el pueblo mismo, haga la obra del ministerio. Es decir, se multipliquen, es decir, hermano, que nazcan ovejas. Para que el ministro, el que es ministro de Dios, el verdadero ministro de Dios, traiga buena palabra, traiga buen pasto. Y de esa manera las personas puedan ser fortalecidas con la palabra del Señor. Porque la palabra es la que da vida, pues. La palabra es la que, hermano, enseña el camino, cómo debe de conducirse. Es lo más importante dentro, hermano, de lo que el Señor quiere. Porque es el complemento total. Y es la última arma que se dejó, hermano, para atacar al enemigo. La espada del Espíritu. Contra esa, porque es la única arma ofensiva que hay. Y es la que debemos de usar nosotros plenamente. Y la que debemos de comprender, la que debemos de entender, la que debemos de rumiar en nuestra vida. Por eso es que Moisés pasaba desde las 6 de la mañana, imagínense el culto ese, hasta las 12 de la noche leyendo la Biblia. ¿Oyó eso? Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche leyendo la Biblia. Oye, apenas aguantamos, hermano, 1 hora.
Imagínense. Y es tremendo cuando vemos a la luz de la palabra la importancia que es, hermano, comprometerse, porque eso nos va a permitir crecer. Lógicamente no es tan fácil, innegablemente, porque todos los comienzos son difíciles. Sí, hay momentos que pasa, hermano, yo estaba analizando y digo, Dios mío, qué tremendo es eso. Pero los procesos, las transiciones son difíciles de pasar. Pero si tú sabes esperar en la transición de Dios, porque yo creo que estamos en una transición. Si sabes esperar en las transiciones de Dios, la hiciste. Es lo mismo que pasó con Caleb y Josué. Ellos estaban pasando una transición de desierto. Pero habían muchos que estaban ahí que, hermano, no creían a lo que Dios había hablado. Por lo tanto, Dios esperó que se murieran todos esos, los de 21 años para atrás, para que luego Josué y Caleb poseyeran la tierra. Y es tremendo cuando uno lo mira de esa manera. Por eso hay que entender estos principios. Entonces los vendedores, o sea que los vencedores se comprometen en sus proyectos. En cambio, el que solo se involucra, si no recibe reconocimiento, deja todas las cosas a medias. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Por eso, hermano, cuando alguien está comprometido, como le decía yo, se nota porque da lo mejor de sí. Otra cosa que yo estaba viendo, entre la diferencia entre un perdedor y un ganador. Por ejemplo, los perdedores se involucran pero no toman acciones verdaderas, dijimos. En cambio, los ganadores se comprometen a dar lo mejor que tienen. Por eso dijimos que el que solo se involucra es pasivo. En cambio, el que se compromete es ferviente en espíritu. En otras palabras, el que se compromete dirige las acciones. Es el que cada día quiere mejorar lo que hace. Yo quiero mejorar cada día, hermano. Entonces necesitamos de usted. Y para poder mejorar. Y para poder, porque a veces uno no mira cosas y otros miran. Incluso, mire, el que quiere mejorar, mejora su salud. Vaya, hace sus ejercicios, se pone las pilas y está. El que quiere mejorar, mejora su vida. Trata de ser mejor. Mejora las relaciones con Dios. Busca más al Señor, que el Señor le hable, que el Señor le diga. Busca mejorar las relaciones con las personas. Y, hermano, aprende de los consejos de los demás. El que no quiere mejorar no hace todo eso. Por eso, hermano, no solo se involucre como los insujetos y perdedores, sino que tome compromisos y espere que Dios le dé su recompensa. Y va a ver que Dios le va a dar su recompensa, hermano. Porque la paga, como le dije, la mejor viene de Dios. Lo más impresionante que yo miraba es que los vencedores creen en que pueden lograr las cosas porque ya han recibido la aprobación de Dios en su palabra. En cambio, los perdedores se limitan. Por ejemplo, la historia de los 10 espías y Josué y Caleb nos deja ver más ampliamente este punto. Por ejemplo, vamos a ir a Números y después le explico. Números capítulo 13, versículo 27, dice así el versículo 28. Y le contaron a Moisés los 10 espías y le dijeron: fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos ahí a los descendientes de Anac, que eran una raza de gigantes. Pero lo que les asustó fue el versículo 33, que dice de ese mismo capítulo 13: vimos ahí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, está entre comillas eso.
Eso se lo pusieron, pero en realidad habían gigantes enormes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así, afirman, así parecíamos ante sus ojos. ¿Notó? Si usted nota, los perdedores siempre están limitando. ¿Por qué? Porque tienen pensamientos de langosta. Ellos se miraban así, de esa manera, y en realidad cuando decían así es porque se miraban de esa manera, chiquititos. Porque ahí en esa tierra habían gigantes. Póngale de, no sé, de kilómetros quizás, según la historia bíblica. O sea que, imagínense, hermano. Entonces a ellos les asustó eso. En cambio, los vencedores que creen que pueden lograr las cosas porque ya han recibido la aprobación de Dios. Porque una cosa importante es que tú recibas la aprobación de Dios. Los tiempos, póngalos o téngalos por seguro que Dios los va a manejar. Y Él se va a encargar de sostenerte. Él se va a encargar de mover lo que Él quiera. Pero cuando tú has recibido aprobación de Dios, debes de darte cuenta que no debes de moverte de tu posición, porque ya has recibido aprobación de Dios sobre aquello que Él quiere hacer contigo. O sea que ya Dios, por ejemplo, a Josué y a Caleb ya les había hablado el Señor. Por eso es que dijo Caleb allí, hermano, en el versículo 30, Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Debemos de subir. Es decir, no importa lo que estos estén pensando, no importa lo que estos estén diciendo, no, debemos de seguir porque el Señor ya nos habló proféticamente. Ya el Señor dijo que esa tierra nos pertenecía. Y lógicamente, hermano, eso téngalo por seguro, pasar desiertos no es, o sea que no es nada fácil. Porque Caleb y Josué se tuvieron que tragar 40 años. Hay que esperar 40 años en una promesa. Y Caleb y Josué llegaron a la promesa a los 80 y pico de años. Pero la promesa llegó porque ellos, hermano, vivieron en el desierto, pero nunca el desierto estuvo en ellos. Porque no tenían mente de desierto, ellos tenían mente de campeones, mente de vencedores. Ellos, a pesar de lo duro que era el desierto, a pesar de la falta de comida o de la falta, hermano, de agua en ciertos momentos de su vida, en la sequedad de su vida, ellos dijeron: no, nosotros hemos creído porque tenemos la aprobación de Dios. Dios ha aprobado y ha dicho, y si Dios ha dicho, téngalo por seguro que lo va a cumplir. Incluso, mire, hermano, es tremendo porque si usted nota, entonces los vencedores creen que tienen la capacidad de lograr sus objetivos, de lograr sus metas. No hay nada que los va a detener. Incluso los vencedores tipo Caleb no dejan que nadie les robe su sueño. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, se los ha dado. Del Señor lo han recibido. Yo no sé qué sueño tiene usted, pero si el Señor proféticamente en algún momento le habló, Dios le ha dado ese sueño y lo va a llevar a cabo, pero va a depender de usted. Va a depender de la perseverancia que tenga usted dentro de ello. En cambio, los perdedores solo pasan justificándose y quejándose, y son los que pasan desanimándose solos y después desaniman a otros. Eso es lo que pasa. También, hermanos, son aquellos que dicen: yo no puedo, la verdad, no tengo yo tengo muchas limitaciones, y se limitan solos. Y ellos mismos se atascan, ellos mismos ponen barreras. Lo triste es que son necios y en justificarse, aunque Dios ya dijo proféticamente que sí se puede conquistar Canaán. El Señor ya había dicho por boca de Moisés que ellos podían conquistar Canaán. Pero ellos seguían, hermano, en la temática de que no se podía porque el desierto es abrasador. Solo los Caleb y los Moiséses, hermano, pueden ver a plenitud lo que Dios está diciendo, porque ellos en realidad, hermano, creían verdaderamente que Dios los iba a introducir en la tierra. Pero, hermano, los otros, los demás que estaban siguiéndolo, decían: no, mira, la cosa se mira bien seria. Y es que es bien seria la cosa en el Señor, hermano. Le cuento que es bien seria. Lo triste es que, hermano,
eso es lo que sucede con ese tipo de personas. Claro, su necedad no les permite creer en el triunfo. Y eso es lo que nubla la fe, de tal manera que dicen: yo no tengo posibilidad de hacer esto. Cuando a una persona el diablo, porque el desánimo es satánico, el que provoca desánimo es, esa persona está siendo manejada por un espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el desánimo viene, lo que hace es entorpecerte la fe, entorpecer tus sentimientos, entorpecer tu empuje. Hay una angustia mental, angustia en el corazón, en el alma, que no permite, hermano, que esta persona se desarrolle normalmente. Por lo tanto, eso es satánico, porque eso es lo que produce el desánimo. O sea, Satanás quiere que tú te desanimes, porque él sabe que ahí eres un plato favorito para él. El momento que tú te desanimes en cualquier rubro, no importa, en tu trabajo, en el estudio o en la obra, como líder, como pastor, etcétera. El momento que uno le brinda a Satanás eso y te quita la paz interior, es un plato favorito. ¿Por qué? Porque empieza, hermano, el enemigo a ver contigo que todo está mal. Y empiezas a ver ya no con los ojos de la fe, empiezas a ver con los ojos de la carne. Y con los ojos de la carne estamos arruinados todos. Si yo viera con los ojos de la carne, hermano, mire, olvídese, hubiera agarrado mis maletas y me hubiera ido. Pero no estoy viendo con los ojos de la carne. Yo estoy viendo en la misericordia, en el amor de Dios. Porque si una cosa necesitamos es misericordia de Dios, hermano. Pero yo estoy convencido de que Dios se ha de glorificar poderosamente en nuestra vida. Si Él lo hizo en nuestra vida y ha dado palabra profética, yo lo creo firmemente. Entonces, hay gente que en su necedad le permiten creerle al enemigo, y ahí el enemigo nubla su fe de tal forma que otros dicen: yo no tengo estudio, usted, ¿para qué? Yo no tengo mucho léxico para predicar. Y Pedro, me decía el Espíritu cuando yo escribía esto, y Pedro decían que no es que no tenía estudio, sino que Pedro era de poca letra. Pero Pedro era tremendo, hermano. Otros dicen: no, yo soy tarado, usted, la verdad que no creo que pueda servir también. Otro dice: yo soy remenso, no sabe usted. Otros dicen: yo soy muy bruto, hermano, la verdad que no agarro una. Por un poquito no nací animal, dicen otros. Y no está bien. Reprenda al diablo y échelo de su mente, porque usted no es ese. Usted es una persona que ha sido llamada por Dios para hacer algo en la vida. Y más, los perdedores dicen: a mí no se me da nada, usted. Y pasa solo encontrándole el porqué a sus problemas. Solo encontrándole el porqué. Mejor diga: ¿para qué, Señor, está pasando esto? Ayúdame a comprenderlo. Lo más impresionante, que problemas siempre van a haber. Por eso usted debe de buscar problemas para resolverlos, porque los problemas siempre van a haber. Entonces lo que quiere el Señor es que cambiemos de pensamiento y pasemos a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el pensamiento de un más que vencedor, como le decía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en su vida usted miraba que no lo podía todo. Pero lo que nos estaba enseñando es que el vencedor, el más que vencedor, sigue adelante a pesar de todas las circunstancias. Sigue luchando, peleando. Señor, ayúdame, mira, no sé, no comprendo mucho las cosas, pero yo sé que tú estás en el asunto, no sé cómo. Como le decía ayer, ¿verdad? Dios está a veces purificando nuestro nombre. Te pasa de vasija en vasija y tú dices: pero no entiendo por qué vasija tras vasija. Hasta que un momento, cuando maduras, te das cuenta y dices: con razón, tú tenías razón. José, lo vendieron sus hermanos, lo echaron en el pozo,
Después lo vendieron como esclavo. Después se fue a Egipto, allá lo echaron a la cárcel. Hermano, después una mujer ahí se inventó algo terrible. Y después, hermano, lo metieron como para no sacarlo. Y de repente, un día, hermano, Dios le da un sueño al faraón. Y a través de un sueño entra al palacio. Y al entrar al palacio empieza y se hace gobernador de la tierra de Egipto. Oiga eso, por favor. De la noche a la mañana lo meten allí, hermano. Y se hace padre de Faraón. Y le cambian el nombre, Sanat Panea, el que iba a salvar a Egipto. Y de repente, hermano querido, Dios se glorifica, le enseña y le dice: mira, eso yo lo provoqué, todo eso que vos ves. Alguien diría: pero ¿cómo? Sí, hay hijos de Dios que Dios les provoca eso. Quizás a ti te ha provocado muchas cosas, pero es para elevarte, es para llevarte a otro nivel. Y entonces agarra a sus hermanos, aquellos que habían sido malvados, que habían sido envidiosos, y le dice: no se preocupen, porque cuando él los agarró y se abrió con ellos dijeron: nos va a matar. Todo lo que le hicimos. Entonces dijo él: no, Dios preparó todo ese camino para que yo llegara hasta aquí y al final del tiempo yo les ayudara a ustedes. Y así fue. Dijo: no se preocupe, no los voy a matar, porque Dios hizo todo esto para que yo pudiera llegar hasta aquí. Mire, hermano, qué caminos toma el Señor. Entonces nunca se califique de ninguna manera de esa. En el nombre de Jesús, destruya todo eso. En otras palabras, en vez de encontrar razones a sus limitaciones, mejor empiece a desarrollar la cualidad que se llama autoestima. Es decir, confiese con sus labios que es valioso. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo lo hizo. Mire, párese ante el espejo y diga: yo puedo lograr las cosas, puedo hacer que resulten las cosas, y cuando le resulten, ayude a la iglesia, ayude a su iglesia donde quiera que esté, usted que está viendo también. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor, hermano, le puede decir, le puedo decir que usted es un ser humano valioso, o sea, doblemente valioso, mejor dicho, o más que vencedor. Mire este otro ángulo. ¿Por qué le digo esto? Porque primero, cuando nació en Cristo, nació como vencedor como vencedor de nuestro Salvador, que es el vencedor de vencedores. Que si mi papá es un vencedor, por lo tanto, tarde o temprano, la victoria es nuestra. Y segundo, usted es un vencedor por el simple hecho que nació vivo. ¿Por qué le digo esto? Porque usted ganó una batalla contra miles de espermatozoides. Es decir, usted fue el mejor contra ellos. Es impresionante cuando uno mira esa escena que pasa dentro, hermano, del organismo de la mujer. Los miles de espermatozoides, hermano, que quieren fecundar el óvulo. Pero solo hay uno que llega. Por eso es que usted es más que vencedor y valioso, porque usted fue el que fecundó. No fue otro el que fecundó, sino usted. Quiere decir que hubo una pelea y usted llegó ahí. Claro, quizás ha fallado o ha pecado, pero si se arrepiente, Dios perdona su pecado para que recupere su autoestima. Porque esa es otra cosa que Satanás usa para culparlo, para que usted pase toda la vida, hermano, quejándose. Dios ya lo perdonó. Si usted se arrepintió y de alguna manera usted pecó en algún momento de su vida o le falló o le salió mal algo, Dios ya lo perdonó. Lo bello es que cuando una persona cree en el perdón recibido de Dios, puede decir lo que dijo Pablo: ni yo mismo me juzgo, ni yo mismo. Por eso yo le animo, hermano, y le digo: ame su sueño y diga: desde hoy seré un victorioso. Y si ya lo es,
Diga: seguiré acumulando victorias en el nombre poderoso de Jesús. Y sigue adelante, hermano. ¿Por qué? Porque usted es un vencedor. Usted es más que vencedor. Desde el vientre usted ya ganó. Y Cristo se le apareció y tiene un diseño, algo que usted debe de descubrir. Tiene palabra profética, entonces usted la va a alcanzar. Pero también pero también puede ser que no la alcance. ¿Por qué? Porque los que salieron de Egipto no lo alcanzaron y tenían palabra profética, porque desertaron. Lo más gratificante es que cuando uno tiene expresiones positivas, le manda señales a su espíritu y su espíritu empieza a dejar de hablar de sus limitaciones y de sus imposibilidades. Sí. Por eso dijo Caleb, un campeón y vencedor en los desiertos de su vida. Repito el versículo 30. Entonces Caleb clamó al pueblo diciendo y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda, oiga, sin duda, porque la duda es lo que mata la fe, sin duda la conquistaremos. Sin duda lo lograremos. Yo no sé qué quiere lograr usted en la vida, pero lo va a lograr. Y vamos a orar para que lo logre, para que llegue hasta ahí. Pues yo también necesito que usted ore por mí para que logre el objetivo. Bueno, de hecho yo lo hago todos los días por su vida, para que Dios lo guarde, lo proteja, lo bendiga, etcétera. Ahora, hermano, la iglesia necesita volcarse a eso también. No necesitamos, yo sé que ustedes oran, aquí hay mujeres que oran por mí, innegablemente, pero quizás necesitamos hacer un despertar espiritual mucho mayor, para que en el nombre de Jesús el Señor se glorifique más y podamos, hermano, sentirnos con las manos levantadas para seguir peleando la batalla y para que el pueblo gane la batalla. Eso es lo que el Señor desea en nuestra vida. Y por eso yo le digo, hay palabra profética para usted. Renuévese y levántese porque eso le agrada al Señor. Cuando uno tiene pensamientos, hermano, de que va a alcanzar las cosas por el Señor, Dios tarde o temprano se va a glorificar. Quizás, como le digo, hay momentos que vas a tener que pasar más. Un pastor, que es el que lleva toda la carga, ¿verdad? A veces yo me imagino que hubieron momentos frustrantes de Caleb y Josué. Digo esto porque aunque ellos nunca dejaron de pensar, creo que cuando llegaban esos momentos ellos reaccionaban. Porque me impactó cuando leí a Josué después que pasó a Canaán. ¿Se acuerda cuando la ciudad de Jai derrotó a Israel? Ahí vimos a Caleb y a Josué. Wow, cuando leí eso, yo, Dios mío, le puede pasar a Caleb y a Josué. Señor, le dijo, ¿por qué nos trajiste entonces para esto? Porque ellos se habían confiado que la ciudad era tan chiquita y se habían confiado mucho, y esa ciudad los derrotó porque había pecado dentro de ahí. Y entonces, hermano, Dios le habló y de nuevo lo reanimó y volvió otra vez. Caleb y Josué a seguir conquistando centímetro a centímetro Canaán. Pero note usted, dice aquí en Números capítulo 14, versículo 8 y 9, dice: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán, oiga, presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. ¿Oyó? El Señor está con los vencedores que se comprometen, yo voy a ir terminando con esto, a creerle a Él y no se limitan. No te limites. Aparte, mire, a mí me impactó la última promesa, y este versículo termino. La última promesa de las 7 que le da a las 7 iglesias del Apocalipsis, a los vencedores. El Señor le dice estas palabras, y hay mucha tela que cortar. Apocalipsis 3,
versículo 21, dice, y 22, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, oiga, como yo también vencí y me senté con mi Padre en mi trono. El que tiene oídos para oír, oiga, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Oye bien? El que tenga oídos espirituales, tome su parte de este mensaje y vamos manos a la obra. Porque Dios quiere glorificarse. Yo no sé, cómo le digo, qué es lo que usted quiere conquistar. Lo que sí sé que si usted no baja los brazos, el Señor se va a glorificar. Yo quiero orar, hermano. Quiero que oremos. Quiero que oremos. Si usted está necesitado, si usted está queriendo una oración, también lo vamos a hacer. Y cierre sus ojos y primero ayúdeme a orar por los que están acá y luego vamos a orar por usted, para que el Señor se glorifique y te animes en esta noche, en este día. Usted que está ahí, quizás está desanimado, quebrantado, quizás las cosas no han ido tan bien. A veces no van las cosas tan bien, pero déjeme decirle que la paz interior se consigue recibiendo al Señor Jesús. Que no te robe la paz el enemigo. Si usted quiere realmente empezar una vida nueva, aquí está el Señor. Desde aquí nosotros, desde esta República de la Argentina, le ministramos. Si está por acá, pase, será bienvenido a nuestro lugar. Pero si usted quiere que oremos, vamos a orar. Y usted quiere recibir a Cristo, repita esta oración. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones y entra a mi corazón y hazme nuevo. En el nombre de Jesús te recibo. Si usted ha hecho esta oración, téngalo por seguro que ahora es parte de la familia de Dios y el Señor se ha de glorificar. Si usted está caído, mire, vuélvase a levantar. Que el Señor es especialista para él, para que se vuelva a reanimar. Si está enfermo también, en el nombre de Jesús reciba ahí, por el poder del Espíritu Santo, reciba salud y sanidad en su vida. No importa el dolor. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia. Oramos delante de ti, Señor, para que tú te glorifiques en aquellas vidas que nos están viendo primeramente. Glorifícate, Padre. Perdona sus pecados, borra su rebelión. Entra a sus vidas y hazlo nuevo, Señor. En el nombre de Jesús. Aquellos que están con los brazos caídos ahora, Señor, desde aquí oramos para que tú te glorifiques en sus vidas, Señor, y les muestres una nueva expectativa de fe, para que en el nombre de Jesús se levanten y sigan adelante. Aquellos que están enfermos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque tú dijiste que por tus llagas hemos sido sanados. Pues, Señor, glorifícate, no solamente allá detrás de ese televisor, sino aquí, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús lo declaramos así para estas personas que nos están escuchando. Amén.